Señor Dios, una vez más te damos gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos. Y, Señor, pues una vez más te pedimos y rogamos tu bendición, tu presencia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón receptivo, atento, sensible, Señor, a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú seas enseñándonos, mostrándonos tu voluntad, lo que nos quieres mostrar el día de hoy, y que sea, Señor, para crecimiento, para madurez. Te suplico por aquella persona que todavía pudiera estar sin la seguridad de su salvación, que el Evangelio resplandezca en su corazón. Y Dios, pues dejamos esta lección en tus manos. Yo te ruego que de mi mente, de mi corazón y de mi boca, quite, Señor, toda palabra inútil, simple, sin sentido. Ayúdame a poder compartir esta lección y seas tú teniendo el control de todo. Gracias te damos, bendice en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias, que Dios le bendiga. Continuamos, estamos en Marcos 12. Vamos a leer el versículo 28 de Marcos 12, que dice así. Versículo 28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Aquí perdónenme, estoy en Marcos 11. Perdónenme, perdónenme, estoy distraído, hermanos. 28. Antes no alguien me aventó una Biblia, ¿verdad? Mano, ¿qué le pasa? Perdónenme, 12. 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí lo que está haciendo el Señor es dándole respuesta a la pregunta de cuál es el más grande mandamiento de la cita de Deuteronomio. Deuteronomio 6:4 es lo que está citando, de hecho, el Señor. Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la cita que está mencionando el Señor luego. Esta cita no es propiamente uno de los 10 mandamientos, no propiamente, entiéndase. Sin embargo, y sobre de eso y junto con, es una de las declaraciones doctrinales más importantes, por supuesto, que el Señor nos dice en su palabra. Israel tenía que proclamar, por supuesto, la unidad de la deidad en un mundo de politeísmo, en un mundo de idolatría, en un mundo pagano. De igual forma, el día de hoy, el creyente, aquella persona que ha depositado su fe en Cristo, aquella persona que cree en Dios, el seguidor de Cristo, debe de proclamar a Dios, al Señor, al Creador, en este mundo caracterizado por ateísmo, por humanismo, y sinceramente ya todos los ismos yo creo que ya están tomados y yo creo van a inventar más, pero es necesario entonces que el creyente debe de proclamar al Señor en este mundo. Este mundo que niega la existencia de Dios, que quiere atreverse a hacer a un lado a Dios y todo lo que ello significa. Esta declaración que el Señor está haciendo debe de marcar en nosotros como creyentes
una importantísima prioridad en nuestra vida. Sigue el siguiente versículo del Señor diciendo, versículo 30 de Marcos 12, estoy aquí, Marcos 12, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el principal mandamiento. Aquí hay una pregunta muy importante y debemos nosotros de hacernos una pregunta muy importante. ¿Cumple usted, cumples tú con este mandamiento? El Señor dice que este es el principal mandamiento. ¿Cumples tú con este mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Siendo honestos y siendo sinceros, yo creo que a la luz de estas palabras, a la luz de estas líneas, creo que todos somos hallados culpables. Siendo honestos, si no es que yo me atreva a levantar el dedo, de hecho yo me proclamo el primero y junto con todos. Creo que nos hallamos faltos de cumplir este mandamiento, de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Una verdadera pasión y emoción por Dios. Si nosotros nos damos cuenta de que hemos quebrantado este mandamiento, pues es necesario, y dando inicio y retomando esta lección, es necesario que nosotros meditemos en esto. Meditemos en esto. Si verdaderamente estamos aquí, y gracias a Dios por ello, y es una muestra, y yo sé que usted no viene a mostrar nada a ningún hombre, pero es una muestra de que amamos a Dios, pues debemos de darnos cuenta que todavía podemos y necesitamos mostrar más nuestro amor a Dios. Y estoy seguro que el Señor nos va a mostrar y nos enseña en qué áreas nosotros debemos de fortalecer este amor a Dios. No estamos a la altura, sinceramente, de lo que Dios requiere en este mandamiento. Sí, le amamos, pero no como se debe, no como se debe. Versículos 31 en adelante. Y el segundo, continúa diciendo el Señor, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esto de alguna manera casi concluye con esta ronda que los líderes religiosos le presentaron cuestionamientos al Señor. Recordamos que los primeros que se atrevieron a venir a él fueron los herodianos con el asunto de la pregunta del impuesto. Luego vienen los saduceos con el asunto de la pregunta al respecto de la resurrección. Y luego, este tercer punto que marca el Señor, pudiéramos atribuir la pregunta del cuál es el primer mandamiento a los fariseos, ¿sí? Entonces, tenemos a los herodianos, los saduceos y los fariseos. Respuestas que el Señor, pues, da y hace a un lado y desvanece la intención de los líderes religiosos para intentar hacerle caer al Señor en alguna contradicción. Entonces, después de esta ronda de preguntas, ahora el Señor lanza una pregunta. Versículo 35. Lanza esta pregunta
y pues nadie le da respuesta. Versículo 35 dice así: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Por supuesto, a la pregunta que hace el Señor, no pudieron los líderes religiosos darle respuesta. No pudieron. Y concluye en el versículo 37 que una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esto es, por supuesto, porque el Señor les enseñaba con autoridad. Y les enseñaba, por supuesto, siendo Él Dios, siendo Él Maestro, pues les enseñaba para que los oyentes se dieran cuenta de la necesidad que tienen de Él, que tuvieron de Él y que actualmente todo mundo tenemos del Señor. Primeramente, para salvación, por supuesto. Y después de esta salvación, todos tenemos necesidad para poder fomentar esta relación con Dios. Y en esta relación es como nosotros vamos a amarle y vamos a mostrar este amor por el Señor. El Señor utiliza este texto enseñando sobre su propio nacimiento virginal. ¿Cómo podía David, citando el Salmo 110, cómo podía David estar hablando de un futuro descendiente suyo y al mismo tiempo llamarle Señor? La única forma, la única manera en que David puede llamarle Señor era que este descendiente es realmente el Señor. La única forma en que él podía ser el Señor es que es alguien importante, no alguien simple, no uno más, sino alguien importante, descendiente de David. El Señor tenía que nacer de una virgen, así fue profetizado y por supuesto así tuvo que ser, para ser el Hijo de Dios. O sea que el Mesías es el hijo o descendiente de David y Señor de David al mismo tiempo. Por supuesto, esta respuesta no la pudieron dar los fariseos, ya que al darla, ellos mismos iban a aceptar que el Señor es el Mesías. Es de esta manera que el Señor, al mismo tiempo que es descendiente de David, es Señor de David. En el versículo 38 al 40 dice así: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué les está diciendo aquí el Señor? El Señor tiene como oyentes, por supuesto, no nada más a los líderes religiosos, sino a todos los que estaban ahí presentes. Todos estaban atentos y yo me puedo imaginar a veces la escena, el Señor, no de un aspecto sobresaliente en su físico, sino como todos los demás judíos, no físicamente de un aspecto sobresaliente, ¿ok? Todas esas pinturas y del Renacimiento que ponen al Señor güero de cabellos largos, y yo lo dudo mucho, ¿ok? Él de aspecto físico, yo creo no tenía nada de sobresaliente. Sin embargo,
por su forma de hablar, por su porte mismo, sin ser orgulloso ni soberbio, pero por su porte mismo, por supuesto que él tenía cierta característica, cierta forma que obligaba a las personas a poner atención en sus palabras. Cuando el Señor estaba hablando, entonces, nos dice la Biblia que él hablaba con autoridad. Luego, cuando él comienza a referirse de esta forma a los líderes religiosos, y hablando específicamente de la religión judía, y en este tiempo en donde pues era próxima una fiesta religiosa y mucha gente, muchas personas ahí asistiendo para participar a estas fiestas religiosas, habla de personas devotas que seguían su religión, y luego escuchando a este hombre hablar de esta manera de los líderes religiosos, por supuesto que ponía a pensar a estas personas. Y hablando de los líderes religiosos, refiriéndose de esta manera, él diciendo, guardaos, guardaos. Es importante eso, hermanos, porque aquí lo que el Señor está atacando, lo que el Señor está marcando y señalando, es guardaos de una vida religiosa. Guardaos de una vida religiosa, en la que en ocasiones nosotros estamos en un límite, estamos a unos centímetros de caer, de vivir una vida religiosa. Y sinceramente, creo que todos podemos estar de acuerdo con respecto a las enseñanzas que el Señor nos da vez tras vez y todo lo que hemos visto, que el Señor está hastiado de una vida religiosa. Nosotros venimos a la iglesia con gusto y es un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes, y qué bendición poder participar en la iglesia, el servicio, los himnos, escuchar la palabra de Dios. Pero hermanos, esto habla más allá. ¿Qué es nuestra vida personal como la vivimos día tras día? ¿La vivimos de manera religiosa? Es lo que el Señor está marcando. Él dice, guardaos de los 38, ok. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Yo me imagino a esos hombres siendo líderes religiosos, pues yo creo siendo conocidos por todos, ¿verdad? De tal manera que cuando iban ahí por las calles, por las esquinas, pues si no es que todos, si en su mayoría, saludándolos, tal vez dirigiéndose a él, maestro, o desconozco exactamente cómo se dirigirían a ellos, pero con ese reconocimiento. Y el Señor aquí lo está marcando. Dice, ellos gustan de recibir las salutaciones en las plazas. Luego, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, o sea, los primeros lugares, ser protagonista. Pero ser protagonista con la intención de querer ser visto. No ser protagonista con la intención de ser el primero en servir. Yo creo que se entiende. Esa es la intención que tenían los religiosos. Luego, que devoran las casas de las viudas, o sea, el aprovechamiento. Y por pretexto, hacen largas oraciones. Estos, y aquí viene, yo creo lo que más, un poquito de más impacto causó en los oyentes, cuando el Señor dice, estos recibirán mayor condenación. Creo que es en Mateo, cuando el Señor, dirigiéndose directamente a los líderes religiosos, Él les dice, ¿quién os librará de la ira venidera? Serpientes, generación de víboras, hijos del infierno. Ustedes recibirán mayor condenación, mayor condenación. Aquí lo que el Señor está marcando es que estas personas
por todo lo que ya señaló, recibirán mayor condenación. El punto, hermanos, es que cuando nosotros conocemos un poquito, no mucho, un poquito al respecto de lo que Dios nos enseña en su palabra, somos responsables de eso. Somos responsables de lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y si no lo llevamos a cabo, si no nos esforzamos, si no nos... sí, nos esforzamos, a veces me hacen falta las palabras, perdónenme, pero si no nos esforzamos por llevarlo a cabo, esas palabras de mayor condenación, pues debe de reteñir en nuestros oídos, porque somos responsables de aquello que hemos aprendido. Y comenzamos la lección recordando lo que el Señor dijo de amar a Dios con todo nuestro ser, no con una partecita, sino con todo nuestro ser. Entonces, si nos quedamos únicamente con eso por el día de hoy, pero si nos quedamos únicamente con eso, de que sabemos que debemos y tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, y no lo hacemos, para nosotros es la palabra que el Señor marca ahí, recibirán mayor condenación. Gracias a Dios, de acuerdo a sus promesas y lo que Él nos indica, gracias a Dios somos salvos por fe en Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, el Señor nos justifica y nos da el regalo de salvación. Y qué bendición, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, y cuando el Señor reclame nuestra presencia, estaremos delante de Él. Gracias a Dios, qué bendición. La salvación ya no la perdemos, el Señor no nos la quita. Eso no es justificación para llevar una vida perdida, ¿eh? Pero hermanos, ¿qué de lo que dice de amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Yo entiendo de una pasión y una emoción de mostrarle a Dios nuestro amor. Y muchas veces les he yo mencionado que si creemos lo que creemos, no es fundamentado en emociones ni en sentimientos, sino en convicciones bíblicas, ¿ok? Pero hermanos, ¿qué tanto mostramos nuestro amor a Dios? ¿Qué tanto manifestamos ese amor a Dios con todo nuestro ser? Y yo creo que podemos quedarnos con eso y hacer un análisis de nuestra vida con respecto a cómo amamos a Dios. Y las líneas siguientes nos dan un ejemplo de un amor a Dios con todo el ser. Seguimos adelante y en el versículo 41 leemos así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, un par de monedas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí vemos una muestra de ese amor con todo el ser. Y el Señor toma a una mujer. Dice que esta mujer, siendo viuda, y con la palabra viuda podemos entender que pues ya se trata de una persona mayor, ¿no? Una persona mayor, cuando viene a nuestra mente la palabra viuda, no es la regla, pero cuando viene a nuestra mente la palabra viuda, podemos pensar en una mujer pues ya grande, cuyo marido falleció y ya está grande la mujer, ¿verdad? Bueno, aquí está hablando de una mujer
que el Señor vio, echó 2 monedas. Y en esta ocasión, el Señor nuevamente lo aprovecha para hablarle a sus discípulos. Dice en el 43, entonces, llamando a sus discípulos. Hey, pónganme atención, ven, imagínense al Señor viendo ahí donde ponían las ofrendas, el dinero, y el Señor hace esta distinción en donde menciona que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban muchos ricos. Y yo creo con buena intención, no se trata ahorita de señalar ni instante la intención de los ricos. Echaban mucho. Imagínense, ¿no? Yo creo sacando la cartera y los billetes con buena intención, poniéndolos ahí en la ofrenda, y qué bendición por ello, poniendo ahí su dinero. Pero luego llega una mujer y 2 monedas y los pone ahí en la ofrenda. Y para esto el Señor es importantísimo. El Señor pone atención a ello. Ve a esa mujer, llega la mujer, pone su ofrenda, se retira la mujer, pero el Señor toma ocasión, Pedro, Mateo, háblenle a los demás, vengan, antes de que se pase esta ocasión. Y el Señor le dice, esta mujer acaba de poner 2 monedas. Les voy a decir algo muy importante. Les voy a decir algo y pongan atención en lo que les voy a decir. Y el Señor dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Imagínense la cara de los discípulos. No entiendo, Señor. A lo mejor algunos sí lo entendieron. Pero no entiendo, Señor, ¿cómo dices que echó más únicamente poniendo 2 monedas? Y ves que todos aquellos ricos pues están poniendo ahí las monedas, los billetes, y nos estás diciendo que esa mujer puso 2 monedas. Yo creo que los discípulos aquí vamos a aprender algo. El Señor nos va a enseñar algo. Y el siguiente versículo dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, y ese acento hace todavía un indicativo más fuerte, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto, hermanos, por supuesto, es palabra de Dios y es verdad de Dios. Por supuesto, tiene una hilación y una relación que nos aplica lo que recién leímos de amar a Dios con todo nuestro ser. Yo creo que el Señor les dice, ¿recuerdas lo que dije hace rato de amar a Dios con todo el ser? Aquí está un ejemplo, porque la mujer echó todo su sustento y señala a aquellas personas, sí, echaron mucho dinero, pero echaron de lo que les sobra. Eso no es amar a Dios. Y hermanos, en ocasiones pudiéramos nosotros encontrarnos en nuestra vida con que le damos a Dios lo que nos sobra. Y no únicamente material, hablando de lo material, sino de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de lo que conforma todo nuestra persona, todo nuestro ser. Le damos al Señor lo que nos sobra. Y el Señor, nosotros que nos atrevemos a hacer eso, que nos atrevemos a darle al Señor lo que nos sobra, el Señor nos pone como ejemplo a esa viuda pobre. Y todavía dice pobre, no nada más viuda, sino pobre, diciéndonos, echó todo su sustento, todo lo que tenía. Y eso, hermanos, es amar a Dios con todo el ser, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas sus fuerzas, con todo. Yo no dudo en ningún instante que aquella mujer echó todo lo que tenía porque ya todo su corazón era de Dios.
Una ocasión en una predicación de Pastor Klein aprendí algo en donde el Señor va a tener todo de nosotros cuando Él tenga todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón. Hablando y entendiendo lo que dice el Señor de amar a Dios con todo nuestro ser. Y ciertamente, hermanos, amigos, por supuesto que esto debe de hacernos meditar, debe de hacernos reflexionar. ¿Cómo y de qué manera estamos amando a Dios? ¿Con nuestras obras? ¿Con lo que nos sobra? ¿O verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro ser? La próxima semana vamos a entrar ya al capítulo 13 y es un capítulo tremendo, hermanos. No vayan a faltar. Concluimos aquí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este breve tiempo, pero no por eso no importante. Yo te ruego, Señor, que tu palabra quede grabada, sellada en nuestro corazón y que tengamos en nuestra mente y corazón esta frase, este versículo, en donde tú, Señor, nos dices que debemos de amarte con todo nuestro ser. Ayúdanos a tener este anhelo, este deseo, y con tu ayuda poder expresarlo, poder hacerlo. Te ruego por los presentes, por cada oyente, que tú, Señor, nos auxilies a que verdaderamente podamos mostrarte nuestro amor. Perdóname y perdónanos por todas esas ocasiones, Señor, en que únicamente te damos y te ofrecemos lo que nos sobra. Que reflexionemos en nuestro corazón y tomemos una decisión en este asunto. Bendice el tiempo que sigue, te agradezco la paciencia y la atención de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.